Un cordial saludo para todos. A continuación voy a realizar la presentación sobre diseño organizacional y modelos estructurales. Para empezar, debemos decir que el diseño organizacional da una visión en dos sentidos, tanto al interior de la organización como al exterior en cuanto a su entorno micro, macro, para poder así determinar los cambios a realizar para enfrentar los retos competitivos como organización y que se garantice la sostenibilidad en el tiempo. Adicionalmente, podemos de pronto observar cuatro piedras angulares que son la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación. Igualmente podemos observar los cambios que se han dado en el diseño organizativo. Antes pues las organizaciones trabajaban o se administraban desde un punto de vista de permanencia. La regla anteriormente era la estabilidad en la que ocurrían los eventos y la excepción eran los cambios. Ahora, pues debido a la globalización, a la competitividad, a todo ese nuevo contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, se administran es desde el punto de vista de las transformaciones radicales. Ahora la regla es el cambio y la excepción es la estabilidad. Ahora procedemos a analizar los diferentes planteamientos que han dado ciertos autores en cuanto al diseño organizacional y empezamos con las dimensiones primarias de la estructura organizativa según Push. Para Push, uno de los pasos, el primer paso era la especialización, que era pues, la división del trabajo y la asignación de tareas a cada uno de los integrantes. Proseguía con la estandarización, que era el establecimiento de reglas, de normas e instrucciones para la realización de dichas tareas. La centralización consiste en localizar la autoridad en aquellas unidades directivas que toman las decisiones principales de la organización. La configuración es la forma de la estructura organizativa en cuanto a las líneas jerárquicas y el tradicionalismo que engloba o reúne todo ese conjunto de valores que al ser asumidos por los miembros de la organización normalizan su comportamiento al desempeñar. Bueno, igualmente tenemos las dimensiones organizativas o variables del diseño básicas según Chile. Entonces, para Chile la primera era la asignación de las tareas individuales. Se debían asignar unas tareas o responsabilidades, no a dedo, sino de acuerdo a las competencias identificadas en los miembros de la organización. Posteriormente se continuaba con la formalización, que era la determinación de los niveles jerárquicos partiendo del concepto del ángulo de control, que es lo que significa el ángulo de control, es cuántas personas dependen de cada jefe en dichos niveles. El tercer elemento es la agrupación de tareas o departamentalización. Esto consiste en agrupar las tareas de secciones, departamentos, divisiones u otras de acuerdo a unos criterios pues para lograr una mayor eficiencia. Los sistemas de comunicación e información consisten en agrupar los procesos que se interrelacionan en términos de unidades de información para lograr los objetivos. En cuanto a la delegación de autoridad, tenemos diversos modos de resolver las imposibilidades de ejercer efectivamente la autoridad. Y por último tenemos la motivación, que son todas aquellas estrategias que se ponen en práctica para lograr un compromiso profundo de cada uno de los integrantes de la organización, logrando así una mayor eficiencia. Los principios de diseño de la organización según Robbins. Entonces, primero tenemos la unidad de mando, que es que el subordinado responde únicamente ante un único superior. En cuanto al ángulo de control o de autoridad, esto es en cuanto al número de subordinados que pueden supervisar eficientemente un supervisor. La división de trabajo se divide en tareas fundamentales cuya asignación cuya realización se asigna a diferentes personas y esa asignación puede ser de modo temporal o permanente. Cuando hablamos de una que se asignan de una manera permanente, ya estamos hablando de la especialización en las tareas. Y por último tenemos la departamentalización, que es el modo de coordinar las tareas mediante su agrupación en unidades o departamentos, teniendo en cuenta ciertos criterios como pueden ser el tipo de producto, el mercado, el cliente o el proceso. En los principios básicos del diseño podemos observar dos ejes. El eje vertical, que hace referencia a la línea jerárquica, y este eje determina la mayor o menor altura de la pirámide. En cuanto al eje horizontal,
hace referencia al número de tareas en que se dividen los procesos esenciales de la organización y este eje va a determinar la mayor o menor anchura de la pirámide. De igual manera se debe buscar un equilibrio interno que logre cohesión interna del sistema teniendo en cuenta ciertas variables que pueden ser externas o contingencias o pueden ser variables como tal del diseño, que pueden ser variables causales o de flujo de trabajo, variables formales o de estructura organizativa o variables resultantes, que son los resultados que se esperan. Podemos analizar pues dos diferencias marcadas en cuanto al modelo vertical y el modelo horizontal en cuanto a los principios básicos que los determinen. Entonces, en cuanto al modelo vertical, tenemos que los principios básicos son la autoridad, la jerarquía y la delegación. Y en cuanto al modelo horizontal, los principios básicos son la división del trabajo y la especialización. Por último, vamos a ver los modelos estructurales de organización. Entonces, pues vemos cuatro tipos de modelos. El primero el autocrático, el segundo de custodia, el tercero de apoyo y el cuarto el colegial. Cada modelo pues tiene unas características particulares. En el modelo autocrático pues prevalece, un modelo que se utilizó mucho en la revolución industrial. Depende del poder, que el poder para dar órdenes, que si el empleado no cumplía esas órdenes pues era sancionado, era una autoridad oficial formal. La dirección pues asumía ese papel de que sabía que era lo mejor y que era lo correcto y el empleado simplemente estaba en la obligación de cumplir órdenes. Entonces en este modelo el empleado prácticamente los empleados estaban dirigidos, persuadidos, empujados a cumplir un nivel de desempeño y limitados solamente a obedecer ciertas órdenes, o todas las órdenes, mejor dicho. En cuanto al modelo de custodia, pues este modelo depende de los recursos económicos de la organización, porque la organización para poder aplicar este modelo debe estar en capacidad de pagar pensiones y prestaciones. Da como resultado dependencia de los empleados respecto de la organización, no del jefe, sino pues de la organización como tal. Pero como ya lo indicamos, pues debe contarse con los recursos económicos para poder aplicar este modelo. En cuanto al modelo de apoyo, los orígenes de este modelo se remontan al principio de las relaciones de apoyo. La organización se ve como un sistema social en el cual lo más importante es el trabajador. Eh, Se ve una notoria importancia del conocimiento sobre la dinámica de grupos y aplicar la supervisión de apoyo. El modelo de apoyo no depende ni de la capacidad pues de pagar prestaciones o pensiones, sino que depende es del liderazgo en lugar del poder, como en el modelo autocrático, ni tampoco al pago de prestaciones como en el modelo de custodia. Acá simplemente depende del liderazgo, del apoyo al desempeño laboral, y es eficaz tanto para el administrador como para los empleados y pues suele tener una aceptación generalizada. Por último tenemos el modelo colegial. El término colegial hace referencia a un grupo de personas que tienen un propósito común. Entonces depende de la generación por parte de la dirección de una sensación de compañerismo con los empleados para que se sientan útiles y necesarios para la organización, que puedan aportar, que puedan pues delegarse funciones y que los jefes no son vistos como jefes sino como colaboradores. Entonces este modelo en cuanto al resultado psicológico vemos que pues se da unos empleados muy autodisciplinados y pues funciona bajo el hecho de que se cuenta con esos empleados comprometidos y autodisciplinados que en el cual digamos la estructura jerárquica no se ven jefes sino pues colaboradores en todos los niveles. Por último, pues puedo indicar que la información que acabo de exponer, pues está con base al módulo de estructura organizacional de la Universidad Manuela Beltrán. Les agradezco mucho por su atención.